Hola Leticia, es un gusto que estés acá y que seas una de las presentadoras en esta filmación acerca de la sexualidad del siglo XXI, es decir, psicosexualidad, porque hablamos de la sexualidad para el psicoanálisis en el siglo XXI. Bueno, voy a presentar a la doctora Leticia Glosa Fiorini, expresidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, actual directora co-chair del Comité de Estudios de Diversidades Sexuales y de Género de la IPA. Fue chair de publicaciones en la Asociación Psicoanalítica Argentina y en la IPA. Es autora de los libros Lo Femenino y el Pensamiento Complejo y del libro de la diferencia sexual en debate, y tiene varios trabajos publicados en revistas nacionales extranjeras sobre feminidad y diversidades sexuales. Bueno, es un gusto conversar con vos. Bueno, para mí también. Bueno, un poco, para empezar, me gustaría preguntarte si vos pensás que la psicosexualidad en la época de Freud se puede seguir pensando igual en el psicoanálisis en el siglo XXI. Sí, lo que yo pienso primero es rescatar lo que vos dijiste al principio, y es que estamos hablando de psicosexualidad y no de sexualidad, digamos, o de sexo en un sentido general, es decir, estamos hablando en un sentido psicoanalítico. Por supuesto que creo que los recorridos de la sexualidad, los itinerarios de la sexualidad van cambiando con las épocas. Y creo que en algún sentido esto fue cambiando en el sentido de mayor apertura o mayores búsquedas en cuanto, digamos, a los caminos del deseo, por decirlo de alguna manera. Esto no quiere decir que la sexualidad, la psicosexualidad no tenga una base funcional y que a la vez está apoyada, digamos, en cómo los discursos culturales y sociales van delineando esos recorridos de la sexualidad también. Es decir, que se da como una especie de intersección entre lo pulsional y lo cultural. En cuanto al complejo de Edipo, la resolución del complejo de Edipo para el hombre y la mujer, como lo planteó Freud, ¿pensás que lo podemos seguir sosteniendo? ¿Pensás que la elección sexual, hay una elección sexual normal y otra patológica? Es decir, ¿qué idea tenés acerca de este tema? Es un tema que yo creo que hay que dejarlo abierto, que no hay que recurrir a respuestas, digamos, fáciles. Yo creo que el complejo de Edipo es muy útil en cualquier terapia, en cualquier cura psicoanalítica, si se lo toma, digamos, como un hecho clínico y si aparece en la clínica en términos, digamos, de amores, deseos, rivalidades, digamos, la historia del paciente. Pero no creo, en cambio, que la salida heterosexual exclusiva que propone el complejo de Edipo nos sirva para pensar en la variedad de resoluciones sexuales que hay hoy en día en las subjetividades contemporáneas. Es decir, que parece muy reducido, porque si no habría que patologizar digamos, una gran cantidad de personas que en realidad solo por el hecho de su elección sexual. Y ahí me parece que es donde hay que revisar un poco más esta cuestión, en ese punto, ¿no? Ahora, hay una diferencia entre la elección sexual y cómo una persona se siente, es decir, la identidad de género, ¿no? ¿Vos pensás que todo depende del complejo de Edipo o que es un poco más complejo? No, yo creo que hay que hacer esa diferencia entre identidad de género por un lado y digamos, caminos de la sexualidad y de la elección sexual de objeto por el otro.
porque, bueno, esto ya se estudió mucho, digamos, no solamente los americanos que estudiaron mucho el tema de género, sino que, por ejemplo, Laplanche también planteó el tema de que la diferencia de géneros y la identidad de género está planteada desde el principio de la vida. En cambio, digamos, todo el trayecto y los avatares del Edipo aparecen, digamos, posteriormente. Entonces, justamente por eso uno puede decir que se puede reconocer, por ejemplo, una identidad de género. Una persona puede reconocer su identidad de género, pero no necesariamente ir a una resolución acorde en cuanto a su elección de objeto sexual, ¿no? Es decir, que ahí habría, digamos, como puede haber caminos que se junten o no. En este sentido me parece que no es unívoca la posición del psicoanálisis hoy, ¿no es cierto? Es decir, me parece, inclusive creo que sorprendió a los psicoanalistas por lo menos. Sí, yo creo que sí, porque primero no todos los psicoanalistas piensan lo mismo sobre este tema, y eso es bueno porque permite la discusión, permite, digamos, abrir, digamos, más posibilidades de estudio, de investigación. Entonces no lo veo, digamos, como algo negativo, pero obviamente que si las posturas son muy fundamentalistas, digamos, para la clínica puede ser perjudicial para el paciente si se patologiza de entrada lo que el paciente puede traer como un problema o no, o puede no ser un problema para el paciente también, por ejemplo la homosexualidad. Entonces, digamos que depende en qué nivel se dé el debate. Toda disciplina, te agrego esto entre paréntesis, toda disciplina tiene núcleos fuertes que es necesario sostener y tiene, digamos, una serie de desarrollos que hay que ir abriendo permanentemente, porque son desafíos que vienen desde la clínica, desde la cultura y desde la sociedad. Si uno no puede hacer ese juego de ida y vuelta, a lo mejor se queda, digamos, instalado en una posición fundamentalista. En vez de defender conceptos fundamentales, instalarse en una posición muy esquemática, ¿no? Y creo que con estos temas pasa algo de eso. Sí, es interesante esto que planteas, ¿no? Que no es lo mismo hablar de conceptos fundamentales que ser fundamentalista. Claro. ¿No? Más papista que el Papa. Sí, exactamente, sí. Y eso es lo que hace que el psicoanálisis quede fuera, no se ayorne, digamos, ¿no? Sí, y yo en paz, yo creo que algunos dicen, bueno, pero ayornarse puede querer decir adaptarse a lo que viene y hacerlo políticamente correcto. Yo escuché, digamos, que mucha gente dice eso, pero me parece que es un camino que no lleva a ninguna parte pensarlo de esa manera. Me parece que hay que centrarse en los problemas y en lo que viene, y en base a eso, en base a lo que viene a las consultas, poder nosotros repensar nuestras teorías. Sí, creo que cuando yo usé la palabra ayornarse no quiere decir adaptarse, sino, claro, sino tener una mente abierta para poder conceptualizar y pensar si la clínica coincide con las teorías. Exacto. O no, o hay que replantear ciertas teorías. Claro, porque el problema es así, la clínica trae novedades, siempre trae novedades, pero hay que ver también si nosotros como psicoanalistas tenemos disponible una escucha lo suficientemente abierta para esas novedades. Me parece que ese es el interjuego que a veces no se da, porque finalmente uno escucha psicoanalíticamente lo que las propias teorías te permiten escuchar. Entonces ahí se produce, digamos, a veces como una especie de corte en la posibilidad de debatir, de investigar y demás, ¿no? Sí, por eso es importante el análisis del analista y el estudio, es decir, no solamente seguir
profundizando y estudiando. Te quería preguntar si puede ser algo en relación a las identidades de género, la posición masculina, femenina, pasividad, actividad. Sí. Bueno, con respecto a lo masculino y lo femenino, en realidad hay muchos niveles para entenderlo, pero yo siempre parto de lo que decía Freud, de las tantas cosas que dijo, pero tomo una que a mí me parece interesante, que es cuando dijo que la masculinidad y la feminidad eran categorías de contenido incierto. Y a mí eso me parece muy interesante, porque él decía que psicoanalíticamente no servían, que eran más bien categorías de orden anatómico-fisiológico o sociológico, pero que psicoanalíticamente había que hablar en todo caso de activo-pasivo. Incluso en trabajos posteriores dijo que también activo y pasivo había que tomarlos con cuidado si uno adjudicaba lo activo a lo masculino y lo pasivo a lo femenino. Es decir, que dentro de muchas cosas que, digamos, que Freud planteó con respecto a estos temas, que algunas merecen discutirse, me parece que este es un punto de partida interesante. Que se sostiene hoy. Sí, yo creo que sí, porque permite, digamos, tener la mente abierta a lo que nos llega, ¿no es cierto? Así que tanto en el hombre como en la mujer sí. Puede tener pulsiones activas y pasivas. Exactamente, sí. Y incluso mismo en la obra de Freud, ¿no? Si bien en la resolución del Edipo es una resolución heterosexual, que es, bueno, asumir la masculinidad para el varón y la feminidad y la maternidad para la mujer, de todas maneras, Freud nunca dejó de lado el concepto de bisexualidad, de identificaciones cruzadas y demás, ¿no? O sea que es muy complejo el tema, ¿no? Sí, y da para abrirlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Sí, porque nosotros teníamos en cuenta y tenemos en cuenta en psicoanálisis la realidad psíquica, pero ahora hay una realidad concreta, es decir que antes una pareja, bueno, ahora también una pareja heterosexual puede tener relaciones sexuales y distintas fantasías, pero ahora como que concretamente esto que antes se daba en un plano fantasmático, en este momento es un plano real, concreto. Sí, digamos, bueno, en las consultas se ve mucho parejas heterosexuales, uno de las cuales a la vez tiene relaciones homosexuales, eso se ve mucho, creo que ha existido siempre. Por otro lado, a lo mejor ahora todo está más abierto y más visible, ¿no es cierto? Pero bueno, algo está indicando, digamos, que de cambios en la moral, digamos que quizás en la época de Freud era más puritana, cambios también en la posición de la mujer, que eso inevitablemente lleva también a cambios en la posición masculina, eso se ve mucho en la práctica, y cambios en el sentido de que, bueno, la homosexualidad, por lo menos en algunos países occidentales, pasa a ser un poco más aceptada y no perseguida como era en otras épocas, aunque en algunos lugares del mundo todavía es perseguida, ¿no? Sí. Ahora, vuelvo a insistir, me parece que todavía algunos psicoanalistas les impacta y creo que no terminan de entender, no solamente psicoanalistas, pero en nuestro campo, sí, la deconstrucción entre el sexo biológico y el género, ¿no? Porque esto es algo muy reciente. Sí, sí. Es de Stoller, lo viene trabajando hace mucho, pero en el mundo psicoanalítico intelectual no estaba tan aceptado. Sí, es verdad que ese es un aporte muy grande. Por un lado vino de parte de Stoller y por otro lado también de la antropología, ¿no? Que es la división sexo-género, que bueno, en general es así. Quizás no todos los psicoanalistas lo aceptan, ¿no?
Pero en la práctica, digamos, se puede comprobar de que no siempre el género asumido y digamos, la creencia del propio género no siempre coincide con el sexo anatómico. Y no solo en los casos de transexualismo muy claros, muy declarados, digamos, sino en otros casos que son como más ambiguos también, ¿no? Entonces me parece que ahí sí hay una diferencia que hay que mantener para poder entender más, digamos, la complejidad de los procesos de subjetivación. Es decir, que no hay una unidad entre el sexo anatómico, el género y la elección sexual. Esto también lo decía Freud en un caso de homosexualidad femenina. Por eso yo siempre digo que la obra de Freud tiene muchos aspectos diferentes y a veces opuestos, y que depende cuál de esos aspectos uno tome, sigue un camino diferente en los desarrollos. Bueno, en realidad me parece que este tema no es un tema para el psicoanálisis, no es un tema de ideología, si uno acepta o no acepta, está a favor o está en contra, sino que me parece que nuestra función es el motivo consulta del paciente, la angustia, su sufrimiento, más allá de la elección sexual, salvo que esté afectando un tercero, ¿no? Sí. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que nosotros como psicoanalistas no nos podemos poner en moralizadores ni en juzgar, digamos, la elección sexual o, digamos, cómo transcurre la identidad de género de un paciente. Me parece que esa no es nuestra función, que nuestra función es ver que en todo caso qué es lo que se trae a la consulta, que puede ser una problemática ligada a su elección sexual, por ejemplo, o no, o puede ser otras problemáticas ligadas a su vida de pareja, en fin, al tener hijos, hay muchísimas cosas que por ahí son los problemas que trae, y eventualmente después puede aparecer, y bueno, y la homosexualidad se puede analizar como se analiza la heterosexualidad también, de la misma manera. Pero creo que es muy importante el poder, dentro de lo posible, porque todos los analistas tienen sus creencias, tienen sus ideologías, dentro de lo posible tratar de tener una escucha libre que nos permita pensar, y fundamentalmente pensar con el paciente, ver qué es lo que el paciente trae y no lo que nosotros quisiéramos imponer, entre comillas, ¿no? Sí. También me parece que hay que tener en cuenta la influencia del desarrollo de la ciencia, porque yo recuerdo que hace bastantes años me consultó una joven que el motivo de consulta era que tenía problemas para poder sostener una pareja, y después de un buen rato, transcurrida la primera sesión, la primera entrevista, me dice que sus parejas son lesbianas y que no la podía sostener porque todas sus parejas, ella se sentía muy posicionada como lesbiana, pero las jóvenes con las cuales ella formaba una pareja no querían renunciar a la maternidad. Entonces querían intentar ver si podían establecer una pareja heterosexual para no renunciar a la maternidad. Hoy en día eso desapareció, es decir, si alguien oscila entre una elección heterosexual u homosexual es por otra cuestión, más subjetiva, no por el tema de la maternidad. Sí, yo creo que eso cambió bastante. Me estaba acordando también de una paciente que tuve hace muchos años, cuando todavía, digamos, la homosexualidad era algo oculto, que había consultado, tenía una pareja homosexual, pero no consultó por ese motivo, sino por conflictos en la pareja. Pero fue apareciendo cada vez con más fuerza el deseo de tener un hijo. Pero en esa época no tenía ninguna posibilidad de poder ni siquiera imaginarse, porque ella no quería una pareja heterosexual, no existían las técnicas de fertilización asistida, entonces bueno, quedaba ahí como un problema, digamos, sin resolver, y a lo que eventualmente ella tendría que haber renunciado, ¿no?
Entonces, bueno, también el hecho de que en la época actual hay otras ofertas por el desarrollo tecnológico, la biotecnología y demás, hace, digamos, que estos problemas se planteen de otra manera. Claro. Sí, antes era el causal de mucho sufrimiento, Sí. mucha angustia. Y todo esto que justamente tiene que ver con el tema de la psicosexualidad del siglo XXI, que es el enorme desarrollo de las biotecnologías, porque cambia, digamos, el concepto de maternidad y paternidad también. Y entonces, digamos, ya no existe, digamos, una mujer y un hombre, digamos, corporizados, que son los que tienen que tener un bebé, sino que ahora, digamos, hay otras formas, donde pueden ser dos mujeres, donde puede ser una mujer con un hombre que dona, pero en realidad la pareja es lesbiana, en fin, hay una serie de cuestiones, incluso quién es la madre, quién es el padre, o, en fin, Sí. distintas posibilidades que El ya... implante de óvulo, de semen. Claro, aparecen, digamos, en todas las publicaciones, o sea que son muy conocidas, pero que hacen que el concepto de maternidad y paternidad por ahí adopten más complejidades, ¿no es cierto? En el sentido que ya no es la madre que cuida y el padre que provee y que impone, digamos, la ley, sino que, bueno, van variando esas funciones también y localizándose en distintos lugares. Y eso, a mi modo de ver, creo que apunta a que cambian las leyes de filiación. Y quizás habría que ver si no cambian las leyes del contrato social. O sea que todo esto en realidad es un proceso que todavía no terminó. Y bueno, hay que estar abiertos para un final que en realidad, que tampoco es un final, pero a las incertidumbres de todos estos movimientos y todos estos cambios, ¿no? Sí, me parece que el psicoanálisis tiene que poder pensar la problemática del ser humano. Exacto. Sí, sí, sí. Yo creo que a veces en algunos psicoanalistas hay mucho temor de que el psicoanálisis se diluya o se pierda si, digamos, tiene una actitud abierta con respecto a estas problemáticas. Yo creo que no es así. Yo creo que el psicoanálisis está suficientemente instalado en la cultura, en la sociedad, como herramienta clínica, como para no diluirse, pero que, bueno, si se encierra y no ve lo que está pasando alrededor, entonces eso sí tiene riesgo, Por supuesto. Por supuesto. Quedar afuera, digamos, de la historia sería. Y además no va a poder responder a los motivos de consulta de la gente. Sí, sí, sí. Sí, yo coincido totalmente. En cuanto a este avance de la ciencia, ¿no? ¿Qué pensás vos acerca de la posibilidad de intervención quirúrgica en el cambio de género? Mira, con respecto a esto, creo que no puede haber algo que sea general, que sea una respuesta para todos. Me parece que en todo caso hay que verlo en cada caso. Hubo una época que no existía, digamos, la intervención quirúrgica. Después se instaló y, bueno, especialmente para los transexuales, el transexualismo en general, fue, digamos, como una vía para poder intentar solucionar, digamos, esa discordancia entre el sexo y el género. Actualmente, incluso mismo en las personas que se sienten transexuales, no todos se quieren operar. Ya, digamos, esa ola de indicación de la operación en general me parece que no es buena, que hay que verlo en cada caso en particular, porque además depende de muchos motivos que hay que evaluar en cuanto a los resultados, porque a veces los resultados mejoran, digamos, los cuadros de angustia que puede tener una persona que nació como hombre pero siente que es mujer. Eso genera una angustia muy grande, ¿no? Invade todo. A veces la operación calma eso o, digamos, lo disminuye sensiblemente, y a veces no. Entonces hay muchas evaluaciones que son muy finas
Por eso, bueno, en Estados Unidos, cuando se propone una operación, tienen que hacer por lo menos 2 años de un tratamiento psicológico para ver, digamos, si eso es factible o no. Pero igual veo, perdóname, igual veo que la gente joven especialmente, no todos se quieren operar. A lo mejor toman hormonas, pero no llegar, digamos, a una transformación física completa. No, te quiero decir que en el último congreso de Estados Unidos, en Boston, estuve en un workshop que presenté, estaba Beatriz Agre con Susan Bogan y con Susan McNamara, que son líderes en el movimiento psicoanalítico, especialistas en el movimiento Behavioral. Y uno de los temas que plantearon es de que en este momento no les exigen más un tratamiento psicológico, porque eso implicaba reconocer o decir que como que era una enfermedad, como que era algo patológico, era patologizante, y se encontraban un psicólogo que trabajaba para el Estado, para justamente que tenía que evaluar a los que estaban interesados en operarse. Él dijo que estaban en una problemática porque ellos tenían que firmar el acto quirúrgico y si el paciente después se despersonalizaba o hacía un intento de suicidio, el psicólogo que había firmado era el responsable, y si no firmaba lo acusaban por discriminar. Entonces, bueno, lo que optaron por hacer es escribir que en este momento el paciente está en condiciones, pero que todo eso era un tema y que ahora ya no es más obligatorio el tratamiento. Sí, bueno, yo creo que es un punto de vista interesante también, porque por un lado puede ser patologizar, ¿no es cierto? Pero por otro lado, cuando se hace la operación completa en el transexualismo, es un tema, digamos, que merece ser analizado. Eso no quiere decir que sea una exigencia del Estado, pero yo particularmente me parece recomendable que alguien, antes de hacer, digamos, un cambio, digamos, de esa dimensión, esté en tratamiento y lo pueda analizar. Ahora, si es una exigencia del Estado y ya requiere, bueno, que el psicólogo se comprometa en el sí o en el no, y eso le puede volver en contra, o que signifique patologizar a esa persona, bueno, ahí ya estamos, digamos, en otros problemas, ¿no? Pero lo que ya te decía, yo veo actualmente que hay muchas personas que deciden no operarse y vivir en todo caso en esa, digamos, en una situación que no es totalmente definida ni como hombre ni como mujer. Me parece que eso, bueno, es otra forma, digamos, de asumir la sexualidad y el género también. Una cuestión que quizás te tendría que haber preguntado antes, pero me viene ahora a la cabeza. ¿Vos pensás que la homosexualidad es una fijación a la etapa anal, prelítica? Sí. Mira, yo lo que pienso es que yo no hablo de homosexualidad primero, hablo de homosexualidades. Entonces no podría, digamos, dar una respuesta general a esta pregunta, es decir, todos los homosexuales son de tal manera o de tal otra, ¿no? Puede haber fijaciones predípticas importantes, en la clínica se pueden ver, pero también se pueden ver en personas que después hacen un desarrollo heterosexual. Entonces, ¿qué otro factor puede estar influyendo allí aparte de ese? Bueno, eso es lo que hay que seguir investigando. Sí, porque muchas, digamos, por ejemplo, a veces se dice, bueno, el homosexual hace una elección narcisista de objeto, porque elige un objeto de su mismo sexo. Pero, bueno, no hace falta ser homosexual para hacer una elección narcisista de objeto. Entonces, ahí se van complejizando cada vez más las cosas, ¿no? Sí.
Bueno, eso es lo interesante. Si uno lo puede tomar, digamos, como un impulso para la investigación y para poder escuchar lo que el paciente trae, es interesante. No sé si te gustaría hablar de algún punto que no hayamos tocado, que te parezca importante. No, quizás lo que diría, aprovechando, digamos, todos los movimientos que hay ahora, por lo menos en la Argentina y en otras partes del mundo, con respecto, digamos, a la liberación femenina, al Me Too y todos estos Time's Up y todos estos movimientos, que me parece que son muy interesantes para que los psicoanalistas también los puedan escuchar. No por seguir, digamos, las corrientes, como algunos dicen, sino porque poder escuchar si es que está pasando algo nuevo, que tiene también que ver con la sexualidad. Es decir, ¿qué pasa con la sexualidad femenina? Si recordamos que Freud decía que el destino, digamos, más importante de la libido femenina era la maternidad, nosotros ahora vemos mucha más complejidad en lo que es la sexualidad femenina. Entonces creo que todo eso se está expresando actualmente y que es bueno también tener una escucha hacia eso, ¿no? Sí, no solo el destino de la mujer no es la maternidad, sino que los hombres también desean tener hijos. También, exactamente, exactamente. Bueno, Leticia, te agradezco mucho, fue muy interesante y bueno, es una pastura para seguir pensando. Bueno, te agradezco a vos, gracias.